Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy, mis queridos amigos, tenemos una noticia que ha estado gestándose en el aire, una noticia que ha estado esperando ser desvelada, o más bien, que todos hemos estado esperando con ansias y con una mezcla de esperanza y expectación. Las palabras que tanto ansiábamos escuchar, esas que han generado un revuelo mediático de proporciones épicas, esas que involucran a Demet Özdemir y a la familia de nuestro querido Can Yaman, bueno, por fin están saliendo a la luz. Y la historia es mucho más jugosa de lo que imaginábamos. Si eres fan acérrimo de estas dos estrellas turcas que conquistaron nuestros corazones, o si simplemente te encanta estar al día con los últimos chismes, las intrigas y los giros inesperados del mundo del espectáculo, entonces quédate conmigo, porque este vídeo está hecho a tu medida y te va a encantar, te lo aseguro. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, no olviden, por favor, darle a ese botón de asterisco suscripción que ven por ahí, y por supuesto, activar la asterisco campanita para que sean los primeros en enterarse de todas nuestras actualizaciones y no se pierdan absolutamente nada. Así que prepárense, sí, prepárense, porque vamos a desvelar el misterio y a contarles todo, absolutamente todo. Como bien saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un cóctel explosivo de especulación, rumores, y sobre todo, de un cariño inmenso y desbordante por parte de sus seguidores más fieles. Desde que ambos compartieron protagonismo en la inolvidable y exitosísima serie Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no sentir esa chispa especial. Era como si la magia que desprendían en la pantalla tuviera vida propia, y el público, cautivado por esa conexión, no dejó de soñar, de anhelar, de desear que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en una hermosa realidad en sus vidas. Y, debo decir, durante un tiempo ese sueño pareció estar al alcance de la mano. Hubo muchos rumores que alimentaron esa esperanza, algunas apariciones juntos que hicieron que los corazones latieran más rápido, y una conexión que mantenía a todos pegados a la pantalla, con el alma en vilo, esperando el siguiente capítulo de su historia. Sin embargo, como sucede con muchas cosas maravillosas en la vida, las circunstancias y el destino tomaron un rumbo diferente. Can, con su imparable ambición y su enfoque en su carrera, se mudó a Italia, donde ha construido una exitosa trayectoria profesional. Demet, por su parte, también ha seguido su propio camino, cosechando éxitos en sus proyectos profesionales y viviendo su vida personal. Pero lo que ha estado flotando en el aire de manera insistente durante las últimas semanas, y de lo que absolutamente todo el mundo está hablando, es de un posible acercamiento, o más bien, de una reaproximación significativa entre Can y Demet. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y el misterio se intensifica, porque no solo hablamos de un posible reencuentro entre ellos, sino que la familia de Can Yaman, que siempre ha sido conocida por ser bastante reservada y discreta en asuntos personales, parece haber tenido algo muy importante que decir al respecto, o más bien, a participar activamente en este nuevo y emocionante capítulo. Es en este punto donde la intriga alcanza su máximo esplendor, ¿verdad? Porque cuando la familia, y especialmente la figura materna, se involucra en un asunto de este calibre, las cosas suelen volverse mucho más significativas, profundas y a menudo, más duraderas. Recientemente han circulado unas declaraciones, o más bien, unos comentarios que, si bien no son directas de Can, parecen provenir directamente del círculo íntimo y más cercano de Can Yaman, y que sugieren una perspectiva increíblemente interesante y positiva sobre la situación actual con Demet. Y lo más fascinante, lo más cautivador, es cómo estas palabras, que podríamos considerar como las palabras esperadas de Can, o al menos, aquellas que reflejan su sentir más profundo o el de su familia, están empezando a conectarse de manera asombrosa con lo que Demet ha estado haciendo, diciendo e incluso sintiendo últimamente. Vamos a poner un poco de contexto para que todos estemos en la misma página y podamos apreciar la magnitud de esta noticia. Hace no mucho tiempo las especulaciones sobre una posible reconciliación o un reencuentro entre Can y Demet se avivaron con fuerza. Estas especulaciones se vieron alimentadas cuando ambos coincidieron en Turquía al mismo tiempo, y comenzaron a surgir una serie de coincidencias perfectamente orquestadas que, como un reguero de pólvora, avivaron la imaginación colectiva y la esperanza de sus fans. Sin embargo, lo que realmente ha encendido todas las alarmas, lo que nos ha llevado a este momento y a este análisis tan emocionante, son unas palabras específicas que se le atribuyen a la familia de Can, palabras que han resonado con fuerza en los medios y en el corazón de sus seguidores. Se rumorea, y esto es crucial destacarlo, que la madre de Can Yaman, la señora Gulden Yaman,
una figura fundamental en la vida de Can, ha dado a entender de manera muy clara que ella aprueba, o al menos que ve con muy buenos ojos, una posible relación entre su hijo y Demet Özdemir. Y esto, mis queridos amigos, no es un detalle menor, es un punto de inflexión, un verdadero indicador. Las madres, y esto es una verdad universal que se acentúa en muchas culturas, tienen una influencia significativa y a menudo decisiva en las decisiones de sus hijos, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Si la madre de Can está en sintonía con Demet, si ella apoya esta posible conexión, esto podría ser un indicio muy, muy fuerte de que algo está sucediendo, o al menos, de que algo muy importante está en camino. Se dice, y las fuentes son cada vez más sólidas, que la señora Yaman, al ser consultada sobre Demet, o al comentar sobre ella en conversaciones privadas, ha expresado palabras de profunda admiración, de sincero respeto y de genuino aprecio. Se habla de que ella considera a Demet una joven extraordinariamente talentosa, una profesional impecable y, lo que es aún más importante, una persona con un corazón enorme, bondadoso y lleno de luz. Y más allá de estas maravillosas cualidades personales que tantos admiramos, se ha sugerido, y esto es lo que realmente nos emociona, que ella, como madre, ve en Demet a alguien que podría hacer verdaderamente feliz a su hijo, a Can. Imaginen la fuerza de ese apoyo, de ese respaldo, especialmente viniendo de la figura materna, de la persona que más conoce y quiere a Can. Esto no es un simple "me cae bien" o un comentario casual, esto es un respaldo sólido, un apoyo incondicional que tiene el poder de abrir muchas puertas y allanar el camino hacia una posible nueva etapa en la vida de su hijo. Pero aquí viene la parte más emocionante, el momento en que empezamos a conectar todos los puntos y a ver el panorama completo. ¿Qué ha estado haciendo Demet mientras tanto? Si ustedes han estado siguiendo de cerca la trayectoria de Demet, sabrán que ella también ha tenido un año absolutamente espectacular, lleno de éxitos y de momentos brillantes. Ha estado trabajando incansablemente en proyectos muy importantes, tanto en Turquía como en producciones internacionales que la han catapultado aún más al estrellato global. Ha mostrado una madurez impresionante, una elegancia arrolladora y un talento que la han consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Y lo que es aún más intrigante y revelador, ha habido sutiles indicios, pequeños detalles, que podrían interpretarse como un guiño, un saludo silencioso, a Can o a su pasado juntos. Por ejemplo, en algunas entrevistas recientes, cuando se le ha preguntado directamente sobre Can Yaman, Demet ha respondido con esa sonrisa tan característica que ilumina su rostro, reconociendo con calidez el cariño que le tiene y el profundo respeto que siente por su trabajo y por la persona que es. No ha habido rastro de negatividad, ni de reproches, ni de silencios incómodos, al contrario, ha habido un recuerdo con afecto, con dulzura, con esa nostalgia sana de los buenos momentos compartidos. Y esto, mis amigos, cuando se combina con el respaldo familiar de Can, especialmente el de su madre, crea una narrativa increíblemente poderosa y prometedora. Ahora, seamos muy claros para evitar cualquier malentendido. Las palabras esperadas de Can Yaman a las que nos referimos hoy no son declaraciones directas y públicas de él hablando explícitamente sobre Demet en este preciso momento. Más bien, se refieren a esa atmósfera de aprobación palpable, a esa intención clara y a esa energía positiva que emana de las acciones, los comentarios y sobre todo, del respaldo incondicional de su círculo más cercano y querido. Es como si la familia estuviera hablando por él, o al menos, mostrando el camino que él, quizás en secreto, podría estar considerando o deseando. Piensen en ello por un momento. Can Yaman es conocido por ser un hombre increíblemente apasionado, un torbellino de energía y emociones, pero también, en ocasiones, un tanto reservado y protector con su vida privada, especialmente cuando se trata de sus relaciones sentimentales. Cuando se involucra en algo, lo hace con todo su ser. Y si su familia, y de manera muy especial su madre, está enviando señales tan claras y positivas hacia Demet, es muy, muy probable que él esté receptivo a esa idea, que esté considerando seriamente la posibilidad de un reencuentro. La familia de Can siempre ha sido un pilar fundamental en su vida, un refugio de amor y apoyo incondicional, y su aprobación es algo que él valora enormemente y tiene en muy alta estima. Además, consideremos el factor tiempo, un elemento clave en cualquier proceso de maduración y crecimiento. Ambos, Can y Demet, han crecido enormemente, tanto profesional como personalmente. Han tenido otras experiencias vitales, han aprendido de ellas, han evolucionado. Es más que posible que el tiempo haya sanado viejas heridas, si es que alguna vez existieron, y haya permitido que ambos vean su conexión, su vínculo especial, de una manera mucho más madura, adulta y considerada.
Quizás ahora, en esta nueva etapa de sus vidas, con las lecciones aprendidas y la experiencia acumulada, puedan abordar una posible relación con una perspectiva completamente diferente, con bases más sólidas, con una comprensión mutua más profunda y con una visión más clara de lo que ambos desean. Otro aspecto que quiero destacar y que no podemos pasar por alto es la forma en que las redes sociales y los medios de comunicación turcos han recibido estas noticias. Hay un entusiasmo palpable, una alegría contagiosa. Los fans de Erkencikus, esa legión de seguidores que los adora, están reviviendo sus recuerdos más preciados, compartiendo fotos antiguas que capturan su magia en pantalla, y deseando fervientemente con toda la fuerza de su corazón que esta pareja icónica vuelva a estar junta. Es como si el universo o el destino les estuviera brindando una segunda oportunidad, y el público, sus admiradores, están aplaudiendo con fuerza la idea, apoyando con devoción su posible reencuentro. Incluso se ha llegado a hablar, y aunque suene un poco más a especulación, de que Can Yaman estaría dispuesto a regresar a Turquía, a su país natal, para estar más cerca de Demet, si la situación y las circunstancias lo ameritarán. Y aunque esta idea pueda parecer un poco fantasiosa, la sola posibilidad de que estas opciones estén siendo consideradas seriamente en el círculo íntimo de Can es, en sí misma, algo fascinante y digno de análisis. Lo que sí es una realidad incontestable, lo que está fuera de toda duda, es que las palabras de la madre de Can Yaman sobre Demet son precisamente esas, palabras esperadas, porque representan un cambio, una apertura, un gesto de buena voluntad. Durante mucho tiempo, hemos carecido de información clara y concisa sobre la postura de la familia de Can respecto a Demet después de su separación. Y ahora, tener este tipo de comentarios tan positivos, de admiración sincera y de aprobación explícita, es como si se hubiera encendido una luz verde, un semáforo en verde que invita a seguir adelante. Imaginemos el escenario perfecto. Can en Italia, concentrado en su carrera, construyendo su futuro, pero quizás, en algún rincón de su corazón, sintiendo una punzada de nostalgia por lo que vivió y compartió en Turquía. Demet triunfando en su país, brillando con luz propia y también, es probable, reflexionando sobre el pasado, sobre los momentos compartidos. Y de repente el entorno familiar de Can, su núcleo más cercano, se pronuncia de una manera tan favorable, tan cariñosa, hacia Demet. Esto, créanme, no sucede por pura casualidad. Estas palabras esperadas no son simples chismes o cotilleos de pasillo. Son un reflejo profundo de las dinámicas familiares, de la importancia vital de la aprobación materna en muchas culturas, y de cómo estos factores, a menudo subestimados, pueden influir de manera decisiva en las decisiones personales y profesionales de una figura pública. Para Can, la opinión de su madre es de suma importancia, es un faro que lo guía, y si ella ve en Demet a una persona idónea, a una pareja potencial para él, es muy probable que Can esté considerando seriamente esta hermosa posibilidad. Y no olvidemos nunca el impacto monumental que esto tendría en la carrera de ambos. Una posible reconciliación, una vez oficializada, se convertiría en un evento mediático de proporciones épicas, de una magnitud que pocas veces hemos presenciado. Podría dar pie a nuevos proyectos conjuntos, a colaboraciones que harían vibrar a millones de fans, a aumentar su popularidad a nivel internacional de una manera exponencial, y por supuesto, a satisfacer el deseo más profundo de miles y miles de seguidores que los quieren ver juntos de nuevo, compartiendo sonrisas y complicidad. Entonces, ¿podemos concluir de todo este fascinante entramado de información y especulaciones? Las palabras esperadas de Can Yaman por fin, no son una declaración pública y directa del actor en este instante. Son, más bien, un conjunto de indicios contundentes y declaraciones esclarecedoras provenientes del círculo familiar, y muy especialmente de su madre, que sugieren una fuerte aprobación, un sentimiento positivo y un genuino aprecio hacia Demet Özdemir. Estas palabras, cargadas de respeto, admiración y afecto, no solo abren la puerta, sino que la empujan con fuerza hacia una posible reconciliación, o quizás, hacia un reencuentro más profundo y significativo entre Can y Demet. El tiempo o la madurez que ambos han adquirido, y el invaluable apoyo familiar parecen estar creando un terreno fértil y propicio. O para que esta historia de amor que cautivó a tantos, tenga un nuevo y emocionante capítulo. Mis queridos amigos, el mundo del espectáculo turco está repleto de sorpresas, de giros inesperados y de historias que nos dejan sin aliento, y esta, sin duda alguna, es una de las más emocionantes y esperadas en mucho, mucho tiempo. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido especial, mágica, y ahora, con el respaldo de la familia, con ese toque de aprobación materna que lo significa todo, parece que el destino, caprichoso pero justo,
podría estarles ofreciendo una segunda oportunidad para escribir juntos un nuevo y radiante capítulo en sus vidas. Ha sido un absoluto placer, un verdadero privilegio compartir esta información tan jugosa y emocionante con ustedes el día de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado investigando y contándoles cada detalle. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can y Demet deberían darse otra oportunidad? ¿Cuáles son sus teorías sobre el futuro de esta querida pareja? Me encantaría, de verdad, leer sus pensamientos, sus opiniones y sus reflexiones aquí abajo en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas más brillantes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido tan emocionante como a mí, no olviden, por favor, darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas increíbles estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa asterisco campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y que la magia los acompañe siempre. Adiós.